Un médico ambicioso, el doctor Augusto Salles, tutor de su sobrino Mateo, de 10 años y en silla de ruedas, ve al niño como un lastre que le impide acceder a una herencia. En un paseo en lancha, Augusto empuja a Mateo y su silla de ruedas al agua de un lago apartado y acelera, dejándolo hundirse. Lo que el médico no sabía es que Campeón, el majestuoso caballo blanco de Mateo, presenció el acto horrendo. En un acto de valentía y desesperación, Campeón rompe sus ataduras, se zambulle en el lago, agarra la silla de ruedas con el hocico y con un esfuerzo sobrehumano impulsa a Mateo y la silla a la superficie, nadando con ellos hasta la orilla. Pero antes de revelar lo que sucede, si la lealtad de los animales también toca tu corazón, únete a nuestra comunidad suscribiéndote al canal para no perderte las próximas narrativas. Agradecemos tu apoyo. Ahora, de vuelta a la historia. El doctor Augusto Salles se ajustó el cuello de la camisa italiana mientras observaba su reflejo en el espejo del baño de mármol de su mansión. A los 45 años, había construido una reputación impecable como médico jefe del Hospital Ángeles, el más prestigioso de la región. Su clientela estaba formada por la crema y nata de la sociedad, personas que pagaban bien por sus servicios y su discreción. Pero tras la fachada respetable, Augusto alimentaba una ambición que le carcomía el alma como ácido. Quería más dinero, más poder, más reconocimiento. El obstáculo para sus planes tenía solo 10 años y estaba en la sala de estar, jugando silenciosamente con un rompecabezas. Mateo, su sobrino huérfano, era un niño dulce e inteligente que había perdido a sus padres en un accidente de coche 2 años antes. El mismo accidente que lo había dejado confinado a una silla de ruedas, con las piernas paralizadas de la cintura para abajo. Augusto había asumido la tutela del niño no por amor o compasión, sino porque Mateo era el único heredero de una fortuna considerable dejada por sus padres. Una herencia que solo sería liberada cuando el chico cumpliera 18 años, o en caso de su muerte, pasaría automáticamente al tutor legal. Durante 2 largos años, Augusto había desempeñado el papel del tío dedicado ante la sociedad, pero en casa trataba a Mateo con frialdad calculada. El niño era un lastre que drenaba su paciencia y recursos. Las terapias, los equipos especiales, las consultas médicas constantes, todo esto costaba caro y no traía retorno inmediato. Peor aún, la presencia del niño limitaba su vida social y profesional. No podía viajar libremente, no podía recibir visitas íntimas, no podía vivir como un hombre soltero y exitoso debía vivir. La gota que derramó el vaso había sido la semana anterior, cuando descubrió que un competidor había conseguido el contrato para construir una nueva ala del hospital, un negocio que él consideraba suyo por derecho. Necesitaba urgentemente capital para invertir en su clínica particular y establecer su supremacía en el mercado médico regional. La herencia de Mateo sería la solución perfecta, pero esperar 8 años más era inaceptable. Fue entonces que la idea comenzó a germinar. Un accidente, algo natural, inevitable. El niño ya era frágil, dependiente, vulnerable. Sería casi un acto de piedad liberarlo de una vida de limitaciones. Y si hubiera beneficios financieros para Augusto, bien, eso sería solo una consecuencia natural de las circunstancias. El plan tomó forma durante semanas de planificación meticulosa. El lago en su propiedad rural era perfecto, aislado, profundo, lejos de miradas curiosas. Augusto había heredado la hacienda de su padre, pero rara vez la visitaba. Era el lugar ideal para un accidente trágico durante un paseo relajante con el sobrino querido. Aquella tarde soleada de sábado, Augusto cargó a Mateo hasta su BMW, doblando cuidadosamente la silla de ruedas en el maletero. Durante el trayecto de 1 hora hasta la hacienda,
conversó amablemente con el niño sobre los peces que podrían pescar, los pájaros que verían, la belleza de la naturaleza. Mateo sonreía genuinamente, feliz por ese raro momento de atención del tío. Era una de las pocas veces que Augusto se mostraba cariñoso y el chico saboreaba cada minuto. En la hacienda, Augusto montó la silla de ruedas y empujó a Mateo hasta el pequeño muelle de madera donde estaba anclada su lancha de aluminio. Allí amarrado, esperando pacientemente, estaba Campeón, un magnífico caballo blanco que había sido entrenado específicamente para equinoterapia de Mateo. Era el único regalo verdaderamente generoso que Augusto había dado al sobrino, pero solo porque la doctora Sofía, fisioterapeuta del niño, había insistido en la importancia de la terapia asistida por animales. Campeón levantó la cabeza cuando los vio acercarse, relinchando suavemente en reconocimiento. Sus ojos inteligentes se fijaron en Mateo con aquella devoción silenciosa que solo los animales consiguen demostrar. El caballo había desarrollado un vínculo especial con el chico durante los meses de terapia, como si comprendiera instintivamente su fragilidad y necesidad de protección. «Vamos a dar una vuelta en la lancha primero, después juegas con Campeón», dijo Augusto, su voz artificialmente alegre mientras ayudaba a Mateo a transferirse de la silla al banco de la lancha. La silla de ruedas fue colocada en la embarcación también, parte esencial del plan. Conforme la lancha se alejaba de la orilla rumbo al centro del lago, Campeón se puso inquieto. Sus cascos batían nerviosamente en el muelle de madera y él tiraba contra la cuerda que lo prendía. Algo en su instinto animal detectaba peligro inminente. Sus ojos nunca dejaron de acompañar la lancha que llevaba a su pequeño compañero a aguas cada vez más profundas. En medio del lago, lejos de cualquier posible testigo, Augusto paró el motor. El silencio fue quebrado solo por el sonido suave del agua batiendo en el casco. Mateo observaba fascinado los reflejos del sol en la superficie, completamente confiado en la protección del tío. «Mateo», dijo Augusto, su voz ahora fría y desprovista de cualquier emoción, «sabes que siempre has sido un lastre para mí, ¿verdad?». El niño se giró, confuso, sin comprender el cambio súbito en el tono. Antes de que pudiera responder, Augusto agarró la silla de ruedas y, en un movimiento rápido y brutal, la empujó por encima de la borda de la lancha. El peso del equipo la hizo hundirse inmediatamente. «Tío», la voz de Mateo estaba cargada de miedo e incomprensión. Sin dudar, Augusto agarró al sobrino por los brazos y lo empujó al agua. El cuerpo pequeño e indefenso desapareció bajo la superficie con un golpe sordo. Augusto permaneció inmóvil, observando fríamente las burbujas que subían del fondo del lago. Después de algunos minutos eternos, encendió el motor y aceleró en la dirección opuesta, dejando atrás solo olas que se esparcían en círculos concéntricos. Desde el muelle, Campeón había presenciado todo. El caballo blanco relinchaba desesperadamente, tirando con fuerza sobrenatural contra sus amarras. Sus ojos, cargados de una inteligencia casi humana, brillaban con determinación feroz. Algo primitivo y poderoso despertó dentro de él. El instinto ancestral de proteger a los vulnerables, de luchar contra la injusticia, de ser la diferencia entre la vida y la muerte. La fuerza que explotó dentro de Campeón trascendió todos los límites del entrenamiento y la domesticación. Con un relincho que resonó por la hacienda como un grito de guerra, el caballo blanco tiró contra la cuerda con una potencia que hizo temblar el muelle de madera. La cuerda gruesa, que había resistido tormentas y años de uso, simplemente se partió como un hilo de algodón ante la determinación sobrenatural del animal. Sin dudar un segundo, Campeón se zambulló en el lago. Sus patas poderosas cortaron el agua con precisión quirúrgica mientras nadaba en dirección al punto donde había visto desaparecer a Mateo. Cada movimiento era calculado, eficiente,
como si el caballo hubiera entrenado para este momento toda su vida. Sus ojos permanecieron fijos en el lugar exacto, incluso cuando pequeñas olas causadas por la lancha de Augusto aún perturbaban la superficie. Llegando al punto, Campeón llenó los pulmones y se sumergió. El agua helada del lago lo envolvió completamente, pero él continuó descendiendo sus patas, trabajando contra la resistencia del agua, siguiendo el rastro de burbujas que aún subía del fondo. La visibilidad era limitada en el agua oscura, pero algo mayor que la visión lo guiaba. Un vínculo invisible que conectaba su corazón al del niño que había aprendido a amar. En el fondo lodoso del lago encontró a Mateo. El chico estaba inconsciente, pero aún vivo. Su cuerpo pequeño preso al peso de la silla de ruedas que se había hundido como un ancla. Sus cabellos rubios flotaban como algas doradas alrededor de su rostro pálido. Burbujas minúsculas aún escapaban de sus labios, señales de que había poco oxígeno restante en sus pulmones. Campeón, con la precisión de un cirujano, abocó la agarradera resistente de la silla de ruedas. El sabor metálico llenó su boca, pero él apretó aún más la mordida. Sus patas traseras encontraron apoyo en el fondo del lago, y con un impulso que vino de algún lugar profundo de su alma, él comenzó a subir. El peso era inmenso. La silla de ruedas, hecha de materiales pesados para mayor durabilidad, combinada con el cuerpo de Mateo, creaba una carga que desafiaba las leyes de la física. Pero Campeón no conocía límites físicos en aquel momento. Solo la necesidad absoluta de salvar la vida que estaba bajo su protección. Cada músculo de su cuerpo trabajó en armonía perfecta. Cada latido de corazón bombeaba fuerza pura a través de sus venas. La subida pareció durar una eternidad. Los pulmones de Campeón quemaban, pidiendo aire, pero él se negó a soltar su preciosa carga. Cuando finalmente rompió la superficie, el caballo jadeante mantuvo la cabeza erguida, garantizando que Mateo permaneciera arriba del agua. El chico aún estaba inconsciente, pero su boca estaba libre para respirar. Fue entonces que Campeón escuchó algo que hizo que su corazón se disparara de esperanza. Una voz humana gritando del otro lado del lago. ¡Madre Santísima! ¿Qué está pasando allí? Doña Laura, de 72 años, había pasado la tarde pescando en su pequeña canoa en la orilla opuesta del lago. Era una mujer sencilla, viuda de un pescador, que había construido una modesta cabaña de madera a la orilla del agua tras perder a su marido 5 años atrás. Su vida era tranquila, marcada por la rutina de pescar, cuidar de su pequeño huerto y recibir la visita semanal de su hijo Roberto, capitán de la policía naval. Laura había presenciado toda la escena horrenda. Vio la lancha de Augusto parar en medio del lago. Presenció el momento en que algo fue arrojado al agua, seguido por una segunda forma menor. Su visión no era más la misma de décadas atrás, pero su experiencia de vida la había hecho reconocer inmediatamente lo que estaba aconteciendo. Alguien estaba intentando deshacerse de algo o de alguien. Cuando vio al caballo blanco sumergirse y luego emerger cargando lo que claramente era un niño, Laura no vaciló. Sus brazos envejecidos encontraron fuerza renovada mientras remaba furiosamente en dirección al centro del lago. Su canoa cortó el agua con velocidad sorprendente, impulsada por la adrenalina de la situación de emergencia. «¡Aguanta, mi cielito! ¡Ya viene la abuela Laura!», gritó ella, sus palabras cargando décadas de maternidad y compasión. Campeón, escuchando la voz humana aproximándose, comenzó a nadar en dirección al sonido. Sus movimientos eran más lentos ahora, la extenuación comenzando a instalarse, pero su determinación permanecía inquebrantable. A cada brazada, él ajustaba su posición para garantizar que la cabeza de Mateo permaneciera sobre el agua. Laura llegó a su lado en cuestión de minutos que parecieron horas.
Con la experiencia de quien había ayudado a su difunto marido a rescatar pescadores en apuros a lo largo de los años, ella evaluó rápidamente la situación. El niño estaba inconsciente, pero respirando débilmente. El caballo estaba claramente exhausto, pero aún mantenía una mordida firme en la silla de ruedas. «Calma, mi valiente», dijo ella suavemente al caballo, reconociendo la inteligencia en sus ojos. «Voy a ayudarte a salvar a este niño». Con movimientos cuidadosos pero eficientes, Laura consiguió maniobrar su canoa para que Mateo pudiera ser transferido para dentro de la embarcación. El proceso fue delicado. Ella necesitaba garantizar que el niño continuara respirando mientras lo movía del agua al espacio seco de la canoa. Campeón, percibiendo que su misión estaba siendo compartida por manos competentes, finalmente soltó la silla de ruedas, que se hundió nuevamente en las profundidades del lago. Él nadó al lado de la canoa, mientras Laura remaba vigorosamente en dirección a su cabaña, sus ojos nunca dejando de vigilar a Mateo. En la orilla, Laura trabajó con la eficiencia de una enfermera experimentada. Colocó a Mateo en posición de recuperación, verificó sus vías respiratorias y comenzó a calentarlo con cobijas. El niño comenzó a toser agua del lago, un sonido que fue música para los oídos de ambos, mujer y caballo. Campeón permaneció al lado de la cabaña, goteando agua pero rehusándose a dejar el lado de Mateo. Sus ojos inteligentes observaban cada movimiento de Laura, como si quisiera aprender, ayudar, participar del proceso de cura. «Mi nombre es Laura, querido», susurró ella cuando Mateo finalmente abrió los ojos, confuso y asustado. «Estás a salvo ahora. Este caballo valiente te salvó y yo voy a cuidarte». Mateo miró a Campeón y algo pasó entre ellos. Un reconocimiento mutuo, una gratitud que trascendía palabras. El niño extendió una mano trémula y el caballo gentilmente tocó su hocico en la palma pequeña y fría. Laura observó la interacción y sintió su corazón apretarse. Cualquiera que fuera la historia detrás de aquel momento, ella sabía que había acabado de presenciar algo extraordinario, un acto de amor puro y coraje que cambiaría sus vidas para siempre. Durante los primeros días en la cabaña de doña Laura, Mateo se despertaba sobresaltado en medio de la noche, gritando por el tío Augusto. No entendía por qué había sido abandonado en aquel lago, por qué el hombre que debía protegerlo había intentado matarlo. Su mente infantil luchaba para procesar la traición, creando pesadillas recurrentes donde se hundía eternamente en aguas oscuras. Pero siempre, en los momentos de mayor terror, Campeón estaba allí. El caballo blanco había tomado para sí la responsabilidad de guardián del niño, posicionándose estratégicamente cerca de la ventana del pequeño cuarto improvisado. Cuando Mateo despertaba gritando, era el relincho suave y reconfortante de Campeón que lo traía de vuelta a la realidad, recordándole que estaba a salvo. Laura había transformado su pequeño depósito de pesca en un cuarto acogedor para el niño. Sus manos expertas, acostumbradas a remiendos e improvisaciones, crearon un espacio que respiraba cariño. Cortinas hechas de retazos coloridos filtraban la luz de la mañana. Una cómoda vieja fue pintada de azul claro y un colchón confortable sustituyó a la cama individual que ella había encontrado abandonada en el pueblo. La ausencia de la silla de ruedas, perdida en el fondo del lago, inicialmente preocupó a Laura. Pero su creatividad sencilla pronto encontró soluciones. Ella improvisó una silla de madera con rueditas, construida por el carpintero local con ruedas de bicicleta vieja. No era elegante como el equipo médico especializado, pero funcionaba, y Mateo pronto se adaptó a su nueva realidad temporal. Las mañanas en la cabaña comenzaban con el aroma de pan casero que Laura horneaba en el pequeño horno de leña. Ella despertaba antes del sol para preparar el desayuno,
tarareando antiguas canciones rancheras que había aprendido de su madre décadas antes. Mateo despertaba con estos sonidos domésticos, tan diferentes del silencio frío de la mansión de Augusto, donde las comidas eran preparadas por empleados distantes y servidas en mesa de mármol. «Buenos días, mi cielito», Laura decía todas las mañanas, su voz cargada de un cariño genuino que Mateo nunca había experimentado. Ella lo ayudaba a vestirse sin prisa, respetando su independencia tanto como fuera posible, pero ofreciendo apoyo siempre que necesario. Sus manos, encallecidas por el trabajo, eran infinitamente gentiles al peinar sus cabellos o ayudarlo a calzar los zapatos. El desayuno era servido en la pequeña mesa de madera de la cocina con vista al lago. Inicialmente, Mateo se ponía nervioso al ver el agua, memorias del trauma aún frescas en su mente. Pero Laura, con su sabiduría intuitiva, nunca lo forzó a nada. Simplemente conversaba sobre otros asuntos. Los pájaros que visitaban su comedero, las flores que comenzaban a brotar en su huerto, las historias graciosas de su juventud. Campeón se había tornado parte integral de la rutina familiar. Todas las mañanas tras el desayuno, Laura abría la puerta de la cabaña y el caballo entraba como si fuera el animal doméstico más natural del mundo. Él caminaba cuidadosamente por el pequeño espacio, aproximándose a Mateo para su ritual diario de cariño. El niño enterraba el rostro en la crin blanca y sedosa, susurrando secretos y miedos que no conseguía compartir con nadie más. Laura observaba estas interacciones con el corazón oprimido de emoción. Veía cómo el caballo parecía comprender cada matiz del estado emocional de Mateo, ofreciendo confort en los momentos difíciles y juego en los momentos de alegría. Era una conexión que trascendía la comprensión humana, un vínculo forjado en el momento más terrible de sus vidas y que ahora se transformaba en fuente de cura. Las tardes eran dedicadas a la recuperación física y emocional. Laura, que había cuidado del marido durante su larga enfermedad, poseía un conocimiento práctico sobre cuidados médicos. Ella masajeaba gentilmente las piernas de Mateo, contaba historias mientras él hacía ejercicios simples con los brazos y gradualmente lo introducía de vuelta a las actividades acuáticas que tanto amaba antes del trauma. El proceso fue lento y delicado. Primero, solo mojar los pies en la orilla del lago, con Campeón parado sólidamente al lado como salvavidas. Después, sentarse en la margen rasa mientras el agua lamía sus piernas. Laura nunca apresuraba el proceso, siguiendo el ritmo de Mateo, celebrando cada pequeña victoria como si fuera un milagro. Durante estas sesiones, ella contaba historias de su propia vida, cómo había conocido a su marido en este mismo lago, cómo habían construido la cabaña juntos, tabla por tabla, cómo él la había enseñado a pescar y a leer las señales de la naturaleza. Sus palabras pintaban imágenes de un amor duradero y genuino, conceptos completamente nuevos para Mateo, que había crecido en la frialdad calculada de Augusto. El amor verdadero, Laura decía mientras observaba a Campeón pastar tranquilamente próximo al agua, no pide nada a cambio. Apenas existe como el sol que nace cada día, como el agua que siempre encuentra su camino para el mar. Las noches eran reservadas para momentos especiales. Laura enseñaba a Mateo a jugar cartas, usando una baraja maltrecha que había pertenecido a su difunto marido. Ellos jugaban solitario, conquian y otros juegos simples a la luz de lámparas de petróleo, ya que la cabaña no tenía energía eléctrica. El niño descubrió que tenía una mente afilada para estrategia, algo que Laura elogiaba con orgullo genuino. Después de los juegos, venían las historias. Laura poseía un repertorio infinito de cuentos populares, fábulas locales y memorias personales que transformaba en narrativas encantadoras. Mateo se acurrucaba en su regazo, algo que jamás había hecho con Augusto,
y oía fascinado mientras ella desgranaba aventuras de pescadores valientes, animales sabios y personas sencillas que hacían cosas extraordinarias. Gradualmente Mateo comenzó a compartir sus propias historias. Habló sobre sus padres, que mal conseguía recordar, sobre la soledad en la mansión de Augusto, sobre sus sueños y miedos. Laura oía todo con atención total, validando sus sentimientos y ofreciendo perspectivas gentiles que ayudaban al niño a procesar su trauma. Fue durante una de estas noches, cerca de 2 semanas tras el rescate, que Mateo finalmente pronunció las palabras que cambiaron todo. «Abuela Laura», dijo él, usando por primera vez el título que había escogido espontáneamente. ¿Puedo quedarme aquí para siempre? Laura sintió los ojos llenarse de lágrimas. Ella apretó al niño contra el pecho, sintiendo como si su corazón fuera a explotar de amor. «Mi querido cielito», susurró ella, «ya eres parte de esta familia. Tú, yo y Campeón. Somos una familia de verdad ahora». Del lado de fuera, como si comprendiera las palabras, Campeón relinchó suavemente. Un sonido que parecía bendecir la unión de estos 3 corazones que habían encontrado unos a otros en las circunstancias más improbables. La primera persona que Laura buscó fue a su hijo Roberto. El capitán Roberto Méndez había heredado de su padre la misma intuición aguda para detectar problemas, solo que él la usaba en su carrera en la policía naval. A los 42 años, era un hombre íntegro que había construido su reputación con base en investigaciones meticulosas y un sentido inquebrantable de justicia. Cuando Laura lo llamó una mañana de martes, su voz cargaba una urgencia que inmediatamente puso a Roberto en alerta. Durante sus 20 años de carrera policial, él había aprendido a reconocer cuando algo estaba profundamente errado. Y el relato de su madre activó todos sus instintos profesionales. «Madre, ¿me estás diciendo que viste a un hombre arrojar a un niño al lago?», Roberto repitió, asegurándose de que había entendido correctamente. Él estaba en su oficina en la delegación, pero ya tomaba las llaves del coche mientras hablaba. «No solo lo vi, Roberto. Yo salvé al niño. Él está aquí conmigo hace 2 semanas y necesito que vengas inmediatamente. Hay algo muy raro en toda esta historia». Roberto llegó a la cabaña en menos de 1 hora, conduciendo su camioneta por caminos de terracería a una velocidad que desafiaba la prudencia. Cuando vio a Mateo por primera vez, sentado en el porche improvisado de Laura con Campeón al lado, todas sus sospechas se confirmaron. La expresión en el rostro del niño, una mezcla de trauma y desconfianza que él había visto muchas veces en víctimas de abuso, contaba una historia que iba mucho más allá de un simple accidente. «Mateo», dijo Roberto arrodillándose a la altura de los ojos del niño, usando el tono gentil que reservaba para testigos vulnerables. «¿Puedes contarme lo que sucedió aquel día en el lago?» Fue un proceso lento y doloroso. Mateo comenzó hesitante, pero la presencia reconfortante de Laura y Campeón lo animó a hablar. Cuando terminó su relato, Roberto sentía una rabia fría creciendo en su pecho. Conocía a Augusto Salles de vista. El médico tenía una reputación impecable en la ciudad. Frecuentaba los mismos círculos sociales que otros profesionales exitosos. «Madre, este caso es más serio de lo que imaginábamos», dijo Roberto aquella noche, después de que Mateo se hubo dormido. «No podemos simplemente presentar al niño a las autoridades sin una estrategia. Augusto Salles tiene influencia, dinero y conexiones. Si simplemente llevamos a Mateo a la delegación, Augusto puede fácilmente revertir la situación a su favor». Fue Roberto quien sugirió buscar a la doctora Sofía Ribeiro, la fisioterapeuta de Mateo. Durante su carrera investigativa, él había aprendido que los profesionales de la salud que trabajaban directamente con niños frecuentemente desarrollaban un sexto sentido para detectar situaciones de abuso o negligencia. La doctora Sofía
Recibió la llamada de Roberto un jueves por la tarde entre dos sesiones de terapia. Ella había pasado las últimas semanas preocupada con la desaparición súbita de Mateo. Augusto había cancelado todas las sesiones, alegando que el niño estaba indispuesto tras un accidente en lancha. Algo en la explicación vaga y en la frialdad con que Augusto había comunicado la situación había dejado a Sofía inquieta. El doctor Sales dijo que Mateo había caído de la lancha y estaba traumatizado demasiado para continuar las terapias. Ella explicó a Roberto cuando se encontraron en la cabaña de Laura al día siguiente. Pero conozco a aquel niño hace 2 años. Él adora el agua. Es un excelente nadador incluso con las limitaciones de las piernas. La historia nunca tuvo sentido para mí. Sofía era una mujer de 35 años, graduada con honores en fisioterapia pediátrica, que había dedicado su carrera a niños con necesidades especiales. Su experiencia profesional e instinto maternal la habían enseñado a leer entre líneas del comportamiento infantil. Cuando vio a Mateo en la cabaña de Laura, inmediatamente reconoció las señales de trauma psicológico que había sospechado durante sus últimas sesiones con el niño meses antes. Mateo siempre fue retraído cuando hablaba sobre la vida en casa. Ella confió a Laura y Roberto. Durante las terapias, él era un niño completamente diferente, alegre, juguetón, confiado. Pero cuando mencionábamos al tío Augusto, algo cambiaba en sus ojos, una sombra, una tensión que no era normal. Fue Sofía quien sugirió involucrar al padre José, párroco de la iglesia Guadalupe, donde Laura había sido devota por décadas. El padre, un hombre de 60 años con una reputación sólida en la comunidad, había construido una red informal de protección para familias vulnerables. Su palabra cargaba peso moral significativo en la ciudad, y su iglesia servía como santuario para aquellos que necesitaban de ayuda. El padre José escuchó toda la historia en una reunión silenciosa en el salón parroquial, una noche de sábado después de la misa. Su expresión se tornaba más grave a cada detalle revelado. Conocía tanto a Laura como a Roberto hace años y sabía que eran personas incapaces de inventar una historia tan grave. «Hija mía», dijo él a Laura, tomando sus manos entre las suyas, «hiciste lo correcto al salvar a este niño. Ahora es nuestra responsabilidad como comunidad garantizar que él permanezca seguro». El padre trajo al grupo una perspectiva estratégica valiosa. Durante décadas de trabajo pastoral, había lidiado con situaciones delicadas involucrando familias poderosas y había aprendido que la justicia ni siempre podía ser alcanzada a través de los canales oficiales cuando había grande disparidad de poder e influencia. Augusto Salles no es solo un médico respetado, explicó el padre. Él hace parte del consejo directivo del hospital. Tiene amistades en la alcaldía y conexiones políticas. Si confrontamos sus acciones prematuramente, él puede fácilmente desacreditar nuestros testimonios y recuperar la custodia legal de Mateo. Fue entonces que Sofía mencionó algo que cambió completamente la dinámica de la situación. Durante una de las últimas sesiones de terapia, ella había dado a Mateo una pequeña cámara a prueba de agua como regalo, incentivándolo a documentar sus aventuras acuáticas. La cámara había sido anexada a la silla de ruedas de Mateo para que él pudiera filmar sus sesiones de natación y acompañar su progreso. ¿Sí, la cámara estaba con él en la lancha? Sofía pausó, el peso de la implicación alcanzando a todos simultáneamente. Roberto, con su experiencia investigativa, inmediatamente comprendió el potencial explosivo de esta información. Necesitamos recuperar aquella cámara del fondo del lago. Si ella realmente grabó lo que sucedió, tendremos evidencia irrefutable contra Augusto. El grupo sabía que había encontrado no solo una posible prueba,
sino también un propósito unificador. Laura ofreció su cabaña como base de operaciones, Roberto trajo su expertise investigativa y sus recursos policiales, Sofía contribuyó con su conocimiento médico y su relación establecida con Mateo, y el padre José proveyó legitimidad moral y una red de apoyo comunitario. Somos más que una alianza, dijo el padre José, bendiciendo simbólicamente al grupo al final de aquella reunión memorable. Somos una familia escogida, unidos por la providencia divina para proteger a un niño inocente. Y con la ayuda de Dios y de este caballo valiente, él asintió hacia Campeón, que había permanecido pacientemente próximo durante toda la conversación. Vamos a garantizar que se haga justicia. Aquella noche, mientras Mateo dormía tranquilamente en su cuartito improvisado, 4 adultos determinados finalizaron los planes para recuperar la evidencia que podría exponer a Augusto Salles y garantizar la seguridad permanente del niño que todos habían aprendido a amar como familia. Augusto Salles no dormía bien hace 3 semanas. Todas las noches, cuando cerraba los ojos, veía el rostro de Mateo desapareciendo bajo la superficie oscura del lago. Pero al contrario del remordimiento que podría atormentar una conciencia normal, lo que lo mantenía despierto era ansiedad pura, la preocupación creciente de que su plan perfecto pudiera haber fallado de alguna forma. En los primeros días, tras el accidente, Augusto había desempeñado magistralmente el papel del tío devastado. Acudió a la policía con una actuación conmovedora, relatando cómo Mateo había caído de la lancha durante un momento de distracción. Sus lágrimas parecían genuinas, su angustia convincente. Los investigadores, impresionados por la reputación impecable del médico y tocados por su aparente dolor, clasificaron rápidamente el caso como accidente trágico. Las búsquedas en el lago duraron 5 días. Augusto acompañó personalmente cada inmersión de los bomberos, manteniendo una expresión de esperanza desesperanzada que conquistó la simpatía de toda la comunidad. Cuando los buzos relataron que las aguas profundas y la vegetación acuática tornaban improbable la recuperación del cuerpo, Augusto se derrumbó públicamente, siendo amparado por colegas médicos y autoridades locales. El funeral simbólico fue una producción meticulosa. Augusto contrató la mejor funeraria de la región, encargó coronas de flores caras y pronunció un discurso emocionado sobre el sobrino querido que partió demasiado pronto. La iglesia estaba repleta de personas que conocían a la familia, profesionales del hospital y autoridades municipales. Augusto recibió centenas de abrazos solidarios y condolencias sinceras. Pero conforme las semanas pasaban, pequeños detalles comenzaron a incomodarlo. Primero fue el silencio extraño de Sofía, la fisioterapeuta de Mateo. Ella había telefoneado 2 veces tras el accidente, pero sus preguntas tenían un tono que Augusto no conseguía descifrar completamente. Algo en la voz de ella sugería desconfianza disfrazada de preocupación profesional. Augusto comenzó a percibir que algunas personas en el hospital lo observaban de forma diferente. Conversaciones cesaban cuando él se aproximaba. Enfermeras evitaban contacto visual prolongado y colegas médicos hacían preguntas casuales sobre su bienestar con una frecuencia que parecía ensayada. La paranoia se intensificó cuando Augusto fue al registro civil para iniciar los trámites legales de la herencia de Mateo. El proceso, que debería ser simple dada la muerte presunta del niño, encontró obstáculos burocráticos inesperados. El escribano, un hombre que Augusto conocía superficialmente de los círculos sociales de la ciudad, parecía reacio en acelerar la documentación. «Doctor Salles», dijo el hombre, ajustando las gafas nerviosamente, «tal vez sea prudente aguardar algunas semanas más. Casos de muerte presunta requieren cautela adicional, especialmente cuando involucran menores de edad y herencias sustanciales».
Augusto salió del registro civil con una sensación incómoda de que algo estaba aconteciendo en las sombras. Su mente analítica, entrenada para diagnosticar problemas complejos, comenzó a identificar patrones preocupantes. Personas que antes lo saludaban calurosamente ahora ofrecían apenas saludos educados. Invitaciones para eventos sociales disminuyeron. Hasta mismo, la secretaria del hospital parecía extraña en sus interacciones. Fue un jueves por la noche, mientras conducía por la ciudad tras una guardia particularmente estresante, que Augusto vio algo que hizo que su sangre se helara. Parado en el semáforo de la calle principal, su mirada vagó distraídamente por la acera hasta fijarse en una figura familiar saliendo de la farmacia. Era Sofía, la fisioterapeuta, pero ella no estaba sola. A su lado caminaba un hombre alto, uniformizado, que Augusto reconoció como un policía. El semáforo abrió, pero Augusto permaneció parado, ignorando las bocinas irritadas detrás de él. Sus ojos siguieron a Sofía y al policía hasta que ellos entraron en un café pequeño en la esquina. El movimiento casual de ellos, la forma como conversaban íntimamente, la manera como el policía sostenía la puerta para ella, todo sugería una familiaridad que iba más allá de un encuentro casual. Aquella noche, Augusto no consiguió dormir ni por un minuto. Su mente corría descontroladamente, creando escenarios cada vez más paranoicos. ¿Y si Sofía sospechara de algo? ¿Y si ella hubiera compartido sus dudas con aquel policía? ¿Y si ellos estuvieran investigando discretamente el accidente de Mateo? En la mañana siguiente, Augusto tomó una decisión que sellaría su destino. Él iría a la hacienda a verificar si había dejado alguna evidencia comprometedora. Tal vez también fuera hora de deshacerse de algunos ítems que podrían levantar cuestiones inconvenientes. La cuerda que había usado para amarrar a Campeón, algunos documentos sobre la herencia de Mateo, cualquier cosa que pudiera conectarlo al crimen. Lo que Augusto no esperaba encontrar al llegar a la hacienda era a Campeón, pastando tranquilamente próximo al muelle. El caballo blanco levantó la cabeza cuando vio el BMW aproximarse, y algo en los ojos del animal hizo que Augusto se estremeciera. Era como si el caballo lo reconociera, como si supiera exactamente quién era y lo que había hecho. Más perturbador aún era el hecho de Campeón, estar claramente bien cuidado. Su pelaje brillaba con salud, su crin estaba cepillada y él parecía bien alimentado. Alguien había estado cuidando del caballo, alguien que tenía acceso a la propiedad de Augusto. Fue entonces que él vio pisadas, marcas de botas en el lodo próximo al muelle, claramente recientes. Pisadas que sugerían que varias personas habían estado allí recientemente. El corazón de Augusto se disparó cuando percibió que algunas de las pisadas llevaban directamente al punto donde él había arrojado a Mateo al lago. La realización lo alcanzó como un rayo. Alguien había estado investigando el local del accidente. Alguien sabía que su versión de los eventos no correspondía a la realidad física. ¿Y si ellos hubieran encontrado evidencias en el fondo del lago? ¿Y si hubiera algo allá abajo que él había olvidado, algo que podría incriminarlo? Augusto corrió de vuelta al coche, su mente ya formulando un plan desesperado. Él necesitaba actuar rápidamente antes de que cualquier evidencia pudiera ser usada contra él. Necesitaba descubrir quién estaba por detrás de aquella investigación no oficial y silenciarlos de una vez por todas. Mientras conducía de vuelta a la ciudad, Augusto tomó la decisión que transformaría su intento de asesinato aislado en una conspiración mucho más peligrosa. Él contrataría investigadores privados para descubrir quién estaba metiendo las narices en sus negocios. Usaría su influencia para presionar a autoridades locales. Y si fuera necesario, tomaría medidas más drásticas para proteger sus secretos. Lo que Augusto no sabía era que su visita a la hacienda había sido observada.
Del otro lado del lago, Roberto ajustaba los binoculares y sonreía sombríamente. La paranoia del médico estaba haciendo con que él cometiera exactamente los errores que la alianza necesitaba para exponerlo completamente. Mordió el anzuelo. Roberto murmuró para Sofía, que estaba a su lado tomando notas de todo lo que observaban. Ahora es cuestión de tiempo hasta que él haga algo desesperado lo suficiente para entregarse definitivamente. La operación de recuperación de la cámara sucedió en una madrugada de sábado, cuando la niebla matinal aún cubría la superficie del lago como un velo protector. Roberto había convencido a 2 buzos experimentados de la Policía Civil a ayudar extraoficialmente en la búsqueda, alegando que se trataba de una investigación sensible involucrando posible abuso infantil. Laura se quedó en la cabaña con Mateo, que dormía profundamente, sin saber que su destino estaba siendo decidido en el fondo de las aguas oscuras. Campeón permaneció inquieto durante toda la operación, caminando nerviosamente por la orilla como si presintiera la importancia de aquel momento. Sofía y el padre José acompañaron a Roberto hasta el punto exacto donde el caballo había rescatado a Mateo. Usando las coordenadas que Roberto había marcado con GPS semanas antes, los buzos descendieron meticulosamente al fondo lodoso del lago. La visibilidad era casi nula, pero ellos tenían experiencia en recuperaciones complejas. Tras 40 minutos de búsqueda sistemática, uno de los buzos emergió sujetando algo pequeño y metálico. Era la silla de ruedas de Mateo, cubierta de limo y vegetación acuática, y sujeta firmemente a uno de los brazos de la silla, exactamente donde Sofía la había instalado, estaba la pequeña cámara a prueba de agua. «Por favor, que funcione», murmuró Sofía, mientras Roberto conectaba cuidadosamente la cámara a su laptop en la cabaña de Laura. La pantalla permaneció negra por largos segundos que parecieron eternos. Entonces, como un milagro tecnológico, las imágenes comenzaron a aparecer. El vídeo comenzaba con Mateo sonriendo para la cámara mientras se preparaba para el paseo en lancha. Su voz infantil narraba animadamente sus expectativas de ver peces y tal vez alimentar a los patos. Augusto aparecía brevemente en el fondo de la imagen, ayudando a cargar equipos, su expresión ya fría incluso durante los preparativos. Conforme la lancha se alejaba de la orilla, la cámara capturaba la perspectiva única de Mateo, el agua cristalina, el cielo azul, y gradualmente el aislamiento creciente conforme ellos se dirigían al centro del lago. La calidad de audio era sorprendentemente buena, registrando cada palabra de la conversación. El momento de la verdad llegó a los 17 minutos de grabación, la voz de Augusto cambiando drásticamente de tono, sus palabras crueles sobre Mateo ser una carga, y entonces, registrado en detalles nítidos y chocantes, el acto de empujar primero la silla de ruedas y después el propio niño a las aguas profundas. Pero el vídeo no terminaba ahí. La cámara continuó grabando durante la caída, capturando la perspectiva aterrorizante de hundirse rápidamente mientras Mateo luchaba desesperadamente. Y entonces, en un momento que hizo a todos los presentes contener la respiración, la imagen mostraba una sombra blanca sumergiéndose en dirección a ellos. Campeón llegando como un ángel salvador. El audio registraba los últimos momentos conscientes de Mateo en el agua, incluyendo sus tentativas débiles de llamar por ayuda, antes de desmayarse por falta de oxígeno. Pero la cámara había continuado funcionando incluso después, grabando el momento milagroso cuando, Campeón, consiguió agarrar la silla e iniciar la subida salvadora. «Dios mío», susurró el padre José, haciendo la señal de la cruz. «Tenemos todo, cada segundo, cada palabra. No hay cómo negar o distorsionar esa evidencia».
Roberto inmediatamente comenzó a hacer copias del archivo en múltiples dispositivos. Su experiencia policial le decía que evidencias tan cruciales necesitaban ser protegidas contra cualquier tentativa de destrucción o manipulación. Fue Sofía quien notó primero que algo estaba errado. Durante la operación de recuperación, ella había observado movimiento sospechoso en la carretera que llevaba a la hacienda de Augusto. Coches que no reconocía, hombres de traje en una región rural donde apenas rancheros y pescadores solían transitar. «Roberto», dijo ella, apuntando por la ventana de la cabaña, «hay alguien observándonos». Del otro lado del lago, mal visible a través de la niebla matinal, una figura solitaria permanecía inmóvil, próxima al muelle de la hacienda de Augusto. Incluso a la distancia, Roberto pudo identificar la silueta inconfundible del médico a través de sus binoculares. «Él sabe», murmuró Roberto. «No sé cómo, pero él sabe que encontramos algo». La confirmación vino 2 horas después, cuando el teléfono de Laura sonó. La voz que atendió del otro lado era educada pero firme. Un abogado representando al doctor Augusto Salles estaba exigiendo el retorno inmediato de Mateo para la custodia legal de su tutor. «Señora Laura», dijo la voz profesional, «mi cliente está preparando acciones legales contra la señora por secuestro de menor. Tiene 24 horas para devolver al niño o enfrentará consecuencias criminales serias». Roberto tomó el teléfono de las manos trémulas de su madre. «Aquí es el capitán Roberto Méndez de la Policía Naval. ¿Con quién estoy hablando?» «El doctor Augusto Salles contrató nuestra firma para resolver esta situación delicada», respondió el abogado. «Sabemos que ustedes tienen al niño y sabemos que ustedes han estado haciendo investigaciones no autorizadas en propiedad privada. Si no cooperan, mi cliente está preparado para tomar medidas más directas». La llamada fue finalizada abruptamente, dejando al grupo en silencio tenso. Roberto miró para los rostros preocupados a su alrededor. Su madre, Sofía, el padre, José, y en el cuarto, Mateo jugando inocentemente sin saber que su seguridad estaba nuevamente amenazada. «Él está desesperado», analizó Roberto, «y hombres desesperados con poder y dinero son los más peligrosos. No va a simplemente esperar por los procesos legales». Como para confirmar sus palabras, Campeón comenzó a relinchar nerviosamente del lado de fuera. El caballo caminaba en círculos agitados, sus orejas alertas captando sonidos que los humanos aún no habían percibido. Sofía fue hasta la ventana y vio lo que había perturbado al animal. 3 coches negros estaban estacionados en la carretera de terracería que llevaba a la cabaña, suficientemente lejos para no ser inmediatamente amenazadores, pero próximos lo bastante para enviar un mensaje claro. «Él trajo refuerzos», dijo ella, su voz cargada de tensión creciente. Roberto verificó su arma de servicio y comenzó a llamar a colegas de la policía, pero sabía que el aislamiento de la cabaña significaba que la ayuda tardaría tiempo en llegar. Augusto había escogido el momento perfecto para su movimiento final. Un fin de semana, cuando la comunicación era más difícil y menos personas estarían disponibles para responder rápidamente. «Padre José», dijo Roberto con urgencia, «usted necesita llevar esta cámara y salir de aquí inmediatamente. Vaya directo a la ciudad, entregue las evidencias al fiscal. Si algo nos sucede, al menos la verdad será preservada». Pero antes de que pudieran ejecutar cualquier plan de fuga, oyeron el sonido de motores aproximándose. Los coches negros habían comenzado a moverse, dirigiéndose lentamente pero determinadamente en dirección a la cabaña. Dentro de la casa, Mateo finalmente percibió la tensión alrededor. Abandonó sus juguetes y fue hasta la ventana, donde vio a Campeón agitado y a los adultos que había aprendido a amar claramente en estado de alerta. «Abuela Laura»,
preguntó él con la intuición aguda de los niños. ¿El tío Augusto está viniendo a buscarme? El silencio que siguió su pregunta fue respuesta suficiente. La batalla final estaba a punto de comenzar. Los 3 coches negros pararon en formación semicircular delante de la cabaña de Laura, bloqueando efectivamente todas las rutas de fuga terrestres. Augusto emergió del vehículo central, vistiendo un traje oscuro impecable, completamente desubicado en el ambiente rural. Su postura irradiaba la arrogancia de quien estaba acostumbrado a conseguir todo lo que quería a través de dinero e influencia. Lo acompañaban 6 hombres de apariencia intimidante, claramente guardias de seguridad particulares o investigadores privados que él había contratado para esta operación. Todos usaban gafas de sol y se movían con la precisión coordinada de profesionales experimentados en situaciones de recuperación delicadas. Roberto observó la aproximación a través de la ventana, su mano instintivamente descansando en la pistolera del arma. Su experiencia policial le decía que Augusto había planeado cuidadosamente esta confrontación para acontecer lejos de testigos y cámaras de seguridad. El aislamiento de la cabaña, que había sido protección para Mateo, ahora se tornaba una vulnerabilidad peligrosa. «Laura, lleva a Mateo para el cuarto de atrás y cierra la puerta con llave», ordenó Roberto en voz baja pero firme. «Sofía, ¿el teléfono aún está funcionando? Intenta llamar a la emergencia». Pero antes de que pudieran completar sus preparaciones, la voz amplificada de Augusto resonó a través de un megáfono, transformando la mañana pacífica en una amenaza explícita. «Doña Laura, he venido a buscar a mi sobrino. Sé que ustedes lo tienen ahí dentro y sé que han hecho investigaciones ilegales en mi propiedad. Estoy ofreciendo una última oportunidad para que resolvamos esto civilizadamente». El padre José, que había permanecido silencioso hasta aquel momento, tomó una decisión valiente. Guardó cuidadosamente la cámara con las evidencias en su sotana y caminó en dirección a la puerta del frente. «Padre José, no», susurró Sofía, pero el hombre mayor ya estaba abriendo la puerta. «Doctor Salles», dijo el padre, emergiendo de la cabaña con las manos visibles y postura no amenazadora, «soy el padre José de la iglesia Guadalupe. Acredito que podemos conversar sobre esta situación como personas civilizadas». Augusto estudió al padre con ojos calculadores. La presencia de un religioso respetado complicaba sus planes, pero no los imposibilitaba. Él había llegado demasiado lejos para retroceder ahora. «Padre, con todo el respeto, esta es una cuestión familiar privada. Mateo es mi pupilo legal y esas personas lo secuestraron. Estoy simplemente ejerciendo mis derechos de tutor». «¿Y si el niño no quiere ir?», preguntó el padre José, su voz cargada de autoridad moral acumulada en décadas de ministerio. «Mateo es un niño traumatizado que no está en condiciones de tomar decisiones racionales», respondió Augusto, señalando discretamente para que sus hombres se posicionaran mejor alrededor de la cabaña. «Necesito llevarlo para tratamiento psicológico adecuado». Fue en ese momento que Campeón tomó su primera acción defensiva. El caballo blanco, que había permanecido aparentemente calmo pastando próximo a la cabaña, comenzó a moverse deliberadamente entre los hombres de Augusto y la puerta del frente. Entonces, sus movimientos no eran aleatorios. Él estaba claramente posicionándose como una barrera física. Uno de los guardias intentó apartar al animal con gestos bruscos, pero Campeón no retrocedió. En vez de eso, el caballo se encabritó levemente, demostrando su fuerza y determinación sin atacar directamente. Era un aviso claro. Cualquier tentativa de pasar por él sería contestada. «Controlen a ese animal», ordenó Augusto irritadamente, pero sus hombres vacilaron. Todos eran urbanos, sin experiencia con caballos, y la presencia imponente de Campeón los intimidaba más de lo que gustarían de admitir.
Durante esta distracción, Roberto consiguió hacer una llamada rápida para refuerzos, pero sabía que la ayuda tardaría al menos 20 minutos para llegar. Dentro de la cabaña, Laura abrazaba a Mateo en el cuarto de atrás, susurrando palabras tranquilizadoras, mientras el niño temblaba de miedo. «Yo no quiero volver con él, abuela», murmuró Mateo, sus palabras ahogadas contra el pecho de Laura. «Él intentó hacerme daño. Por favor, no dejes que él me lleve». La situación escaló cuando Augusto perdió la paciencia con las tácticas de delay. Él señaló para que 2 de sus hombres contornaran la cabaña por los lados, en la tentativa de encontrar una entrada alternativa. Roberto, observando el movimiento de la ventana, percibió que la confrontación directa era inevitable. «Se acabó la conversación», gritó Roberto, emergiendo de la cabaña con su arma desenfundada, pero apuntada para abajo. «Soy policía y estoy ordenando que ustedes salgan de esta propiedad inmediatamente». Augusto sonrió fríamente. «Capitán Méndez, yo sé quién es usted, hijo de la mujer que secuestró a mi sobrino. Sus superiores van a quedar muy interesados en saber sobre su involucramiento en esta situación irregular». «Irregular es intentar asesinar a un niño», replicó Roberto, su voz cargada de rabia controlada. «¡Qué acusación absurda!», dijo Augusto, pero algo en sus ojos confirmó que sabía exactamente sobre lo que Roberto estaba hablando. «Ustedes no tienen prueba ninguna de...» «Sí tenemos», interrumpió Sofía, saliendo de la cabaña al lado de Roberto. En sus manos estaba un tablet mostrando frames congelados del vídeo de la cámara. «Tenemos todo grabado, Augusto, cada palabra, cada acción. El mundo entero va a ver lo que usted realmente es». El rostro de Augusto empalideció cuando vio las imágenes en la pantalla. Por un momento, su máscara de control se derrumbó completamente, revelando el pánico puro por debajo. Eso no puede ser real», balbuceó él. «Ustedes manipularon esas imágenes. Nadie va a creer». «La cámara estaba en la silla de ruedas de Mateo», dijo Sofía triunfantemente. «Grabó todo desde el momento en que ustedes salieron del muelle hasta el momento en que Campeón lo salvó. Su propia voz admitiendo que Mateo era una carga. Sus propias manos empujándolo hacia la muerte. Fue entonces que Augusto tomó la decisión que sellaría definitivamente su destino. Desesperado y acorralado, él gesticuló violentamente para sus hombres. «Agarren al niño, destruyan cualquier dispositivo que ellos tengan, hagan lo que sea necesario». Los guardias vacilaron por un momento. La situación había escalado más allá de lo que habían contratado para hacer, pero el dinero de Augusto hablaba alto y ellos comenzaron a moverse en dirección a la cabaña. Fue entonces que Campeón entró en acción con una furia que ninguno de los presentes había presenciado antes. El caballo, percibiendo la amenaza directa a su familia adoptiva, se transformó de guardián pasivo en protector activo. Él arremetió contra el primer hombre que intentó pasar por él, derribándolo al suelo con un empujón del pecho. Simultáneamente, el sonido de sirenas comenzó a resonar a lo lejos, los refuerzos de Roberto finalmente llegando. Pero Augusto, consumido por la paranoia y desesperación, no estaba más pensando racionalmente. «Si yo no puedo tener la herencia», gritó él, sacando algo de dentro del paletó, «entonces nadie puede». El objeto en su mano brilló al sol de la mañana, y todos percibieron simultáneamente que la situación se había tornado potencialmente fatal. El objeto en la mano de Augusto era una jeringa prehenchida con un líquido transparente, probablemente un sedante fuerte o algo peor que él había traído de su consultorio médico. Su plan desesperado era claro. Si no pudiera tener a Mateo, garantizaría que nadie más pudiera tenerlo también. Pero antes de que pudiera dar un paso en dirección a la cabaña, Campeón se interpuso con una determinación que trascendía el instinto animal. El caballo blanco se posicionó directamente entre Augusto y la puerta.
sus ojos fijos en el hombre que había intentado asesinar a su niño. Era como si toda la fuerza de la naturaleza se concentrara en aquel momento de confrontación final. «¡Sal de la frente, animal estúpido!», gritó Augusto, intentando contornar al caballo, pero Campeón espejó cada movimiento suyo con precisión militar. Fue entonces que las sirenas se quedaron más altas y 3 patrullas policiales surgieron en la carretera de terracería, levantando nubes de polvo. Los hombres de Augusto, percibiendo que la situación había salido completamente del control, comenzaron a retroceder en dirección a sus vehículos. Ellos habían sido contratados para una recuperación discreta, no para una confrontación armada con la policía. «Doctor, necesitamos irnos ahora», gritó uno de los guardias, pero Augusto estaba más allá de la razón. «No voy a dejar que ellos me destruyan». Él avanzó en dirección a la cabaña, pero Campeón se movió como un rayo blanco. El caballo arremetió contra Augusto con precisión quirúrgica, usando su cuerpo poderoso para derribar al médico al suelo sin lastimarlo gravemente. La jeringa voló de la mano de Augusto, rompiéndose contra una piedra y esparciendo su contenido venenoso en la tierra. Roberto y los policías que llegaban corrieron para inmovilizar a Augusto, pero descubrieron que Campeón ya había hecho el trabajo principal. El caballo mantenía una pata firmemente posicionada en el pecho del hombre caído, no permitiendo que él se levantara, pero sin aplicar presión suficiente para herirlo. «Está bien, mi amigo», dijo Roberto gentilmente al caballo. «Nosotros asumimos a partir de aquí». Campeón miró a los ojos de Roberto como si evaluara su sinceridad. Entonces calmadamente removió la pata y retrocedió algunos pasos, manteniéndose vigilante mientras los policías esposaban a Augusto. Durante el arresto, Augusto aún intentaba mantener su fachada de respetabilidad. «Esto es un malentendido terrible. Yo soy el doctor Augusto Salles, médico jefe del Hospital Ángeles. Ustedes no pueden tratarme así». Pero Sofía ya había entregado el tablet con el vídeo de la cámara al delegado responsable. Conforme las imágenes se desenrolaban en la pantalla pequeña, mostrando cada detalle horrendo de la tentativa de asesinato, el rostro de Augusto se derrumbó completamente. Eso fue sacado de contexto», murmuró él flacamente, pero sus palabras sonaban vacías, incluso para él propio. El padre José emergió de la cabaña sujetando a Mateo en el regazo. El niño había insistido en ver lo que estaba aconteciendo y Laura había concordado en que él necesitaba testificar el momento en que su seguridad sería finalmente garantizada. Cuando Mateo vio a Augusto siendo colocado en la patrulla policial, no sintió rabia o miedo, apenas una tristeza profunda por la persona que debería haberlo amado y protegido. «¿Por qué él quería hacerme daño, abuela Laura?», preguntó él, escondiendo el rostro en el hombro de ella. «Algunas personas tienen el corazón enfermo, mi cielito», respondió Laura suavemente. «Pero estás seguro ahora y siempre lo estarás. Tu verdadera familia está aquí». Los meses que se siguieron fueron de transformación y cura. El vídeo de la cámara no apenas condenó a Augusto criminalmente, sino también expuso públicamente su verdadera naturaleza. La comunidad médica local quedó chocada con la revelación y varias investigaciones fueron abiertas sobre sus prácticas profesionales anteriores. Augusto fue condenado a 25 años de prisión por tentativa de homicidio y abuso infantil. Todos sus bienes fueron confiscados, incluyendo la hacienda, que fue legalmente transferida para Laura como parte de la compensación por los cuidados de Mateo. El proceso de adopción fue sorprendentemente simple. El padre José usó su influencia para acelerar los trámites legales, y Roberto utilizó sus contactos en la policía para garantizar que no hubiera obstáculos burocráticos. En 6 meses, Mateo oficialmente se tornó hijo de Laura y nieto adoptivo de Roberto. La transformación de la propiedad fue aún más notable.
Roberto usó parte de la herencia recuperada de Mateo para convertir la hacienda en una escuela de equinoterapia y natación adaptada. La cabaña simple de Laura fue expandida en una casa confortable y nuevas instalaciones fueron construidas para recibir a niños con necesidades especiales de toda la región. Campeón se tornó la estrella del programa. Su historia de heroísmo se esparció rápidamente, atrayendo familias de todo el estado que buscaban terapia para sus hijos. Pero el caballo blanco nunca perdió su vínculo especial con Mateo. Todas las mañanas, ellos aún compartían su ritual de cariño y Campeón continuaba durmiendo próximo a la ventana del cuarto del niño. Sofía asumió la dirección médica del centro, creando programas innovadores que combinaban fisioterapia tradicional con terapia asistida por animales. El padre José estableció una capilla pequeña en la propiedad, ofreciendo apoyo espiritual para las familias que visitaban. En una tarde soleada, exactamente un año tras el rescate, toda la comunidad se reunió para celebrar la inauguración oficial del Centro Campeón de Terapias Adaptadas. Mateo, ahora con 11 años y radiante de felicidad, cortó la cinta simbólica al lado de su héroe de 4 patas. Campeón me enseñó que ángeles existen, dijo él durante su pequeño discurso, su voz clara y confiada. Ellos solo no tienen alas. A veces tienen cascos y crin blanca. Laura observaba desde lejos, sus ojos húmedos de orgullo y gratitud. Roberto estaba a su lado, su familia finalmente completa. Sofía documentaba todo en fotografías, creando memorias que durarían para siempre. Conforme el sol se ponía sobre el lago que una vez había sido escenario de horror, ahora reflejaba apenas paz y esperanza. Niños jugaban en el agua rasa bajo supervisión atenta, sus risas resonando por la propiedad. Campeón pastaba tranquilamente próximo a la orilla, ocasionalmente levantando la cabeza para verificar si Mateo estaba seguro. La historia de un niño abandonado en las aguas profundas se había transformado en la narrativa de una comunidad unida por el amor y por la determinación de proteger a los vulnerables. Y en el centro de todo estaba un caballo blanco que había probado que coraje no conoce especies, apenas corazón. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Mateo y su ángel de la guarda de 4 patas los haya tocado profundamente. Esta jornada de dolor transformada en esperanza, de abandono convertido en amor incondicional, nos recuerda que incluso en los momentos más sombríos siempre hay luz esperando para brillar. Para continuar este viaje emocional al lado de otros héroes improbables y sus historias de superación, preparamos una playlist especial con narrativas igualmente cautivantes sobre animales extraordinarios y los lazos inquebrantables que forman con aquellos que protegen. Encuentren nuestra selección especial haciendo clic aquí al lado. Si esta historia de Campeón, Mateo y Doña Laura calentó sus corazones, no se olviden de suscribirse a nuestro canal y dejar su like. Eso nos ayuda a continuar compartiendo esas historias de esperanza que el mundo tanto necesita oír. Todos los días traemos nuevas narrativas sobre amor, coraje y la magia que acontece cuando corazones bondadosos se unen. Esperamos ustedes en los comentarios para saber cuál parte de la historia más los emocionó. Y no pierdan nuestro próximo episodio, donde descubrirán otra historia extraordinaria de heroísmo animal que va a restaurar su fe en la bondad.